Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, acá les traigo un nuevo videito para explicar este tema súper nuevo, ¿sí? Que es de números complejos. Y bueno, me pareció mejor hacer un video porque la verdad que no es un tema difícil, pero a veces cuesta un poco entenderlo de entrada. Bien, como sabemos, cada conjunto numérico surgió ante la necesidad de resolver una situación de la vida real o de un contexto matemático, ¿sí? Por ejemplo, para poder contar, usamos los números naturales, que son el 1, el 2, el 3, todos esos números hasta el infinito. Luego, por ejemplo, si quisiéramos expresar una deuda, que debemos algo en algún lado, utilizamos los números negativos, del 0, el -1, el -2, el -3, ¿sí? Hasta el infinito al lado de los negativos. Después surgieron los números racionales para poder medir y repartir, ¿sí? Los números racionales son todos aquellos que se pueden expresar como una fracción. Por ejemplo, -15 octavos, un medio, 13 cuartos, todos aquellos que se puedan expresar como una fracción. Después surgieron los irracionales, por ejemplo, para medir el contorno de figuras circulares, ¿sí? Por ejemplo, la raíz de 5, la raíz cúbica de -32. Otros números irracionales conocidos son el número pi, el número de oro, ¿sí? Todos esos son números racionales, son aquellos que tienen infinitos decimales después de la coma. Y todos estos conjuntos numéricos, los naturales, los enteros, los racionales, los irracionales, forman el conjunto de los números reales y con ellos se completa toda la recta numérica tal como la conocemos, ¿sí? Que sirve para resolver cualquier tipo de situación matemática, cualquier tipo de ecuación, todo lo que hagamos siempre lo resolvemos con números reales. Yo acá voy a anotar algunos ejemplos, por ejemplo la raíz cúbica de 27, que sabemos que es 3. Recuerden que para resolver una raíz yo busco un número que, tal que si lo elevo al índice que me dice, obtengo de nuevo lo de adentro, ¿sí? Lo del radicando. Entonces es 3 porque 3 al cubo es 27. Después, por ejemplo, raíz cúbica de -8, que es -2, porque -2 al cubo es -8. Fíjense que yo acá estoy dando ejemplos de cómo se resuelven distintas raíces con números reales. La raíz cuarta de 16, que es 2, porque 2 a la cuarta, o sea, 2 por 2 por 2 por 2, 4 veces, es 16. Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo un radicando negativo y un índice par? Por ejemplo, acá, la raíz cuarta de -4. Si yo hago 2 al cuadrado, obtengo 4 positivo. Y si hago -2 al cuadrado, fíjense, -2 por -2, menos con menos me da más, también obtengo 4 positivo. ¿Qué significa esto? Que la radicación de base negativa y exponente par no tiene solución en el conjunto de los números reales. ¿Por qué? Porque no existe ningún número real que elevado a una potencia par dé por resultado un número negativo. Si recordamos las propiedades de la potencia, siempre que yo elevo a un número par, mi resultado va a ser negativo, no importa el signo de la base, ¿sí? Por eso a ese conjunto de los números reales, después de muchos años de investigación, se le acoplan, se crea un nuevo grupo de números, que son los imaginarios, ¿sí? Eh, entonces se crea un nuevo número llamado número imaginario que se denota con la letra I, ¿sí? Y esa letra I, ese número I, representa a la raíz de -1, ¿sí? Que a su vez, si yo paso esta raíz hacia el otro lado, me queda como potencia, entonces puedo decir que I al cuadrado es igual a -1. Esta I, recuerden que representa un número imaginario. No es una incógnita, no es como en una ecuación donde yo busco a ver qué valor tiene y o qué valor tiene x, ¿sí? No, acá y está representando un número imaginario, ¿sí? No es un número que nos vayamos a encontrar en nuestra vida cotidiana, por eso se llama imaginario. Se creó simplemente para poder resolver la radicación de base negativa e índice par. Entonces, este conjunto de números reales, que es el que conocemos hasta ahora, junto con los números imaginarios que se crea, forma el conjunto de los números complejos, ¿sí? Es decir, los números complejos están formados por números reales
y números imaginarios, ¿sí? A esta expresión, y igual raíz de menos 1, se le llama unidad imaginaria y nos sirve justamente para resolver esta raíz cuadrada de menos 4, ¿sí? ¿De qué forma? Bueno, voy a descomponer el menos 4, voy a expresarlo como 4 por menos 1, ¿sí? Si yo hago 4 por menos 1, obtengo menos 4, vuelvo a lo que tenía al principio. Voy a aplicar la propiedad distributiva de la raíz respecto de la multiplicación. Entonces, lo que me dice esa propiedad es que yo puedo distribuir la raíz en mis dos factores. Entonces me queda raíz de 4 por raíz de menos 1. Y bueno, yo acá tengo la unidad imaginaria, la raíz de menos 1, que la represento con la i. Y la raíz de 4, yo sé que puede ser 2 o menos 2, porque tanto 2 elevado al cuadrado como menos 2 elevado al cuadrado llego a 4. Entonces, raíz de 4 es igual a más menos 2, justamente por eso, porque si hago 2 positivo al cuadrado obtengo 4 y menos 2 al cuadrado también obtengo 4. Y a este raíz de menos 1, justamente como pongo acá, lo voy a representar con la letra i. Entonces, la raíz cuadrada de menos 4 es igual a más menos 2i, ¿sí? Recuerden que este más menos significa eso, que el 2 puede ser o positivo o negativo, porque cualquiera de las dos formas llego al 4. Otro ejemplo que puse es la raíz cuadrada de menos 3, ¿sí? También voy a descomponer el menos 3 en 3 por menos 1. Voy a aplicar la propiedad distributiva de la raíz respecto de la multiplicación. Y en este caso, como el 3 no tiene una resolución exacta, no es como el 4, que bueno, la raíz de 4 es más o menos 2, la raíz de 3 la voy a dejar como está, como raíz de 3, y a la raíz de menos 1 sí la puedo expresar como i. Así que simplemente voy a poner raíz de 3 y la i fuera de la raíz porque son dos números distintos, ¿sí? Bueno, al número complejo se lo puede expresar de dos formas distintas. Por un lado, tiene una expresión binómica, que como les puse también en el PDF que les acoplo con el video, binomio viene de una suma o resta de dos términos, ¿sí? Entonces, el número complejo se expresa como z igual a más bi. Z se le llama al número complejo, ¿sí? Donde a es la parte real y b es la parte imaginaria, ¿sí? Recuerden como dijimos en el dibujito que les hice al principio, donde están todos los conjuntos numéricos, un número complejo está formado siempre por una parte real y por una parte imaginaria, ¿sí? Por ejemplo, un número complejo puede ser 3 más 4i, 0 más 3i, menos 1 más i, menos 2. Cualquiera de estos números son números complejos, ¿sí? No es una suma común como las que conocemos. No, todo esto es un número complejo. Tengo una parte real y una parte imaginaria. En este número complejo, en el número complejo Z4, ¿sí? Los subíndices sirven para, como a todos los llamo Z, los voy diferenciando con un subíndice de número distinto. Fíjense, acá tengo simplemente menos 2, o sea que la parte imaginaria es 0. Podría haber puesto menos 2 más 0i, pero como agregar 0 es lo mismo que la nada, lo mismo acá. Este 0 si quería no lo podría haber puesto y podría haber dejado simplemente 3i, porque acá mi parte real es nula, ¿sí? No existe. Y acá mi parte imaginaria también es nula. No es que no existe, es nula, ¿sí? Vale 0. Bien. Y otra forma de expresión es la cartesiana, ¿sí? La cartesiana es un par ordenado. Cartesiana capaz que le suena a los ejes cartesianos, que justamente al ser un par ordenado lo podemos expresar en los ejes. Ahora vamos a ver cómo. También la expresión cartesiana tiene la parte real, la parte imaginaria. Fíjense que ya la parte imaginaria no le pongo la i, solo en la cartesiana. La expresión cartesiana pongo a, b y la i no la pongo. Por ejemplo, si agarro los ejemplos anteriores de la parte binómica, tengo 3 más 4i, esta es la forma binómica, y en forma cartesiana queda simplemente el par ordenado 3, 4, ¿sí? El otro ejemplo de forma binómica que les di es 0 más 3i, entonces las componentes van a ser 0 y 3, también en la forma cartesiana.
El otro número complejo que les di en forma binómica era menos 1 más i, o sea que en forma cartesiana queda menos 1, 1, porque si la i no tiene ningún numerito al lado es como si tuviera un 1. Y la última, que dijimos que la parte imaginaria era nula, perdón. Recuerdan que dijimos el número z4 igual a menos 2. En forma cartesiana me queda menos 2, 0. La componente de la parte imaginaria es 0 y así lo veo en la forma binómica. ¿Sí? Podría haber puesto, como les dije, más 0i o directamente no poner nada. Y como les mencioné antes, la expresión cartesiana de un número complejo la puedo también representar en los ejes justamente cartesianos. Lo único que ahora en vez de llamarlos x e y, uno lo voy a usar para los números reales y el otro eje lo voy a usar para los números imaginarios. ¿Sí? Si lo hacemos en forma genérica, ¿sí? Mi número a, que representa la parte real, va a estar sobre el eje de los reales y la parte b, que simboliza la imaginaria, va a estar sobre el eje de los imaginarios. ¿Sí? Si quieren, también tenemos un ejemplo con números para que también se vea mejor. Por ejemplo, si mi número complejo es 3 más 2i, bueno, lo expreso en forma cartesiana, hago también los gráficos y ubico, ¿sí? Tengo 3 para la parte real y 2 para la parte imaginaria. 1, y ahí es donde yo tengo mi punto, mi par ordenado, que acá en este punto vendría a estar representado el número complejo Z3, 2. ¿Sí? Bueno, chicos, hasta acá llegamos con la explicación. Espero que se haya entendido. Si no, saben que cualquier cosa me pueden consultar al WhatsApp. También siempre que haga un video les mando igual una parte teórica como para que también les quede, que la puedan copiar en la carpeta, que les quede todo bien explicadito. Así que bueno, les mando un beso y un abrazo enorme y a cuidarse mucho. La verdad que espero verlos pronto. Nos vemos, saluditos.